Y resulta que la hipérbola siempre va a partir de un centro. Ese centro, pues obviamente es un punto que está en algún lugar, no, no importa dónde esté ese lugar. Lo importante es que sea un centro. Espérame tantito, queda muy feo. Entonces aquí tengo un centro y ese centro sabemos que tiene las coordenadas h como acá. Es igual en todas, ¿no? Ahora, a partir de ese centro va a haber un parámetro importante que va a ser el parámetro A. Acuérdense que el parámetro A habíamos dicho que simplemente es un número. Ahora, bajo el contexto que estamos viendo, vamos a cambiarle y ese parámetro A le vamos a agregar la connotación de unidades porque es una distancia. Entonces, el parámetro A, ese es el parámetro principal. Sí, malvado mosco. Ese es el parámetro principal y ese parámetro A es el que va a indicar la mayor parte de importancia en la hipérbola. Entonces, a partir de aquí me voy a mover el parámetro A hacia la izquierda y voy a llegar a un punto. Acuérdense, ese parámetro A es una longitud y de manera simétrica también me voy a mover el parámetro A hacia la derecha. Ahí van a surgir dos puntos. El primer punto va a ser el V1. Ahí sí voy a utilizar la nomenclatura de 1 porque estoy diciendo que este se llama vértice 1. Y la otra nomenclatura va a ser que aquí voy a tener un V2. El V1 siempre está a la izquierda y el V2 siempre está a la derecha. Una vez que ya ubicaron a los vértices, voy a utilizar ahora el parámetro B. Ese parámetro B va a ser perpendicular al parámetro A. Eso quiere decir que en lugar de verlo de manera horizontal, ahora me voy a desplazar de manera vertical hacia un lado y hacia el otro. Ese va a ser el parámetro B. Ese parámetro B me va a ubicar dos puntos. Esos dos puntos van a recibir el nombre de B1. Acuérdense que no hay B chiquita ni B grandota. Una se llama V y la otra se llama B. No vuelvan a decir B chiquita y B grandota porque se los voy a tomar mal. ¿Y por qué? Porque así nos lo enseñó el lenguaje español, ¿no? No es berrinche de Freud. Así ha sido siempre. Que ha habido por ahí personas que no se quieren aprender el V y por eso dicen B chiquita y B grandota es diferente, ¿no? Entonces está la B1 y está la B2. Esos cuatro puntos van a tener importancia en la ubicación de la hipérbola y obviamente en el dibujo de la hipérbola. Siempre van a ser perpendiculares, siempre. Y entonces, una vez que ya trazaron esos puntos, lo que van a hacer es trazar un paralelogramo. ¿Alguien sabe qué es un paralelogramo? 23. Dime 23, dime 23. ¿Una figura con 4 lados? No, ese es un cuadrilátero. 25. Dime 25. 28. 25. 25. Dime 25. Ah, sí. Sí, un paralelogramo es una figura plana con dos lados opuestos paralelos y sus diagonales se cortan en los puntos medios. Ok, son figuras planas que tienen los lados opuestos paralelos. Los lados opuestos paralelos. No me puedo reducir a un cuadrilátero porque un hexágono, un octágono, un decágono, un dodecágono, etcétera, tienen lados opuestos y algunos tienen 2, algunos tienen 4, 6, 8, 10, 12 lados, ¿no? Ese va a ser un paralelogramo. En este caso solamente voy a trazar el paralelogramo que viene debido a la ubicación de los puntos B1, B2, V1 y V2. Ese que estoy trazando ahí va a ser el paralelogramo. Ese paralelogramo lo estoy trazando con líneas punteadas porque en realidad no tiene ninguna importancia ese paralelogramo. La única importancia que tiene es que me va a ayudar a trazar dos líneas. Esas líneas sí van a ser las importantes. Y esas líneas van a ser, como mencionaba su compañera, las diagonales, donde esa diagonal la voy a prolongar hacia un lado y la voy a prolongar hacia el otro lado. Lo mismo voy a hacer con la otra. Trazo la diagonal y esta diagonal la prolongo hacia un lado y la prolongo hacia el otro lado. Esas diagonales van a recibir el nombre de asíntotas. Recuerden que una asíntota es una recta que nunca toca a la gráfica. En algún momento ya debieron de haber visto lo de asíntotas. Eso los enseñan en la primaria, creo. Empiezan ahí con lo de las asíntotas. Les van introduciendo el concepto. Aunque obviamente ya la formalidad es aquí. Una asíntota es una recta que nunca va a tocar a la gráfica. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, tienen dos asíntotas. La asíntota 1 y la asíntota 2.
La asíntota 1 va a obedecer a una pendiente positiva y la asíntota 2 va a obedecer a una pendiente negativa. Por lo tanto, díganme por favor cuál es la asíntota 1. 23. 23, 16. dime 23. A 8. sobre B. Dime 23. A sobre B. No te digo. A sobre B. A sobre B, no. ¿Alguien más? 16. Dime 16. 8. Dime B 16. sobre A. No. ¿Quién es la asíntota 1 y quién es la asíntota 2? Porque lo que me dijeron no son asíntotas. 23. Dime La 23. 8. Dime 23. La asíntota 1 es, bueno, donde puse el concepto, la que viene de ese lado. Ok, muy bien. Esa es la asíntota 1. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo sé que es la asíntota 1? Pues precisamente por lo que les acabo de decir. Las que tienen las pendientes positivas van a ser la asíntota 1 y la que tiene la pendiente positiva va a ser la asíntota 2. ¿Cómo sé que es positiva? Acuérdense que la pendiente es lo que sube con respecto a lo que avanza. Por lo tanto, la que sube de manera positiva es la asíntota 1 y la que avanza de manera positiva es la asíntota 1. Por eso esa que está aquí es la asíntota 1. Ahora bien, si yo me voy a la que es negativa, fíjense cómo la otra asíntota que está aquí baja. Ese bajar quiere decir que es un numerador negativo y luego lo que avanza es positivo. Por lo tanto, si es un negativo entre un positivo, eso quiere decir que esta asíntota 2 va a tener una pendiente negativa. Ahora bien, no quiero que se aprendan ningún valor. Eso es un gran error que precisamente mostraron algunas personas que me mandaron la que tiene la pendiente positiva. Yo tranquilamente, ahora sí, ya puedo saber cuál es la pendiente de la asíntota 1. ¿Alguien me puede decir cuál es la pendiente de la asíntota 1? 16. Dime 16, ¿cuál es y por qué? Es B sobre A y es porque la pendiente es lo que sube con respecto a lo que avanza y está subiendo B y avanzando A. Ok, muy bien. Entonces, fíjense cómo su compañera ya viene la conceptualización. Si tú observas de la asíntota 1, la única manera que tú tienes de referencia para saber lo que sube y lo que avanza es cuando con tus ojitos de la cara te acuerdas que subiste un parámetro que es B y que hacia la derecha avanzaste un parámetro que es A. Por lo tanto, nada más de verse y con la conceptualización de lo que es la pendiente, entonces entiendes que la pendiente de la asíntota 1 va a ser lo que sube, que es el parámetro B, entre lo que avanza, que es el parámetro A. Acuérdense que es una distancia, es una longitud. Aunque se llame parámetros, en realidad está representando una longitud. Y entonces ahora díganme cuál es la pendiente 2. 16. 16, dime 16. ¿Y por qué? Ahora es menos B sobre A y es porque está bajando B y avanzando A. Ok, va que va. Entonces es la misma razón, ¿no? Para la pendiente 2, fíjense bien, la única manera de saber cuál es la pendiente, no se la aprendan de memoria, vuelvo a repetir, no se la aprendan de memoria, porque va a haber muchas personas que le digan, apréndetela de memoria, mira si es más fácil. No, naranjas, no es más fácil. Es más información y no se trata de acumular información, se trata de interpretar. Por lo tanto, si yo observo, lo único donde veo que hay una posición de la respectiva asíntota es porque estoy viendo que está bajando B. Y si ustedes se dan cuenta, esto que avancé aquí en A es lo mismo que yo avanzo acá. Por lo tanto, lo primero que hago es bajar B y luego lo que hago es avanzar A. De ahí es donde yo me doy cuenta. No me necesito aprender ninguna formulita. Simplemente es bajo el parámetro B y luego avanzo el parámetro A. Por lo tanto, yo ya puedo conocer la ecuación. Permítanme, se lo escribo aquí. Yo ya puedo conocer la ecuación de la asíntota 1 y también yo puedo conocer la ecuación de, ay, qué feo, de la asíntota 2. ¿Qué concepto aplico? 16. Dime 23, dime 23. Forma punto pendiente. Ok, muy bien. Entonces vamos a aplicar la forma punto pendiente. ¿Cómo supo su compañera que era la forma punto pendiente? Pues porque ella ya vio con sus ojitos de la cara que la pendiente 1 está pasando por un punto que se llama centro.
Y la pendiente 2 está pasando por un punto que se llama centro. Por lo tanto, para calcular las dos pendientes, cualquiera de estas que sea, lo que voy a aplicar es el concepto que se denomina punto pendiente. Perdón, discúlpenme. Recibe el nombre de forma punto pendiente. O sea, lo que estoy haciendo es retomar todo lo que aprendí en todo mi curso de geometría analítica y ponerlo a la práctica. No es lo aprendí, ya me lo calificaron y ya lo olvido, ¿no? Eso nunca ha existido, pero a veces pensamos que así son las clases, que solamente aprendo lo de ese periodo y para el siguiente van a preguntar cosas diferentes. Y no es cierto, te van a preguntar lo que ya sabes y lo que te están enseñando. Por eso cada vez el conocimiento es más y más amplio. Por lo tanto, ¿alguien me puede dictar la forma punto pendiente? 16. Dime 16. Dime 16. Es ordenada que no conozco menos K igual a B sobre A por X menos H. Ok, nada más espérame tantito porque ya no quiso escribir esto. Aquí te pongo tu participación. Ok, espérame tantito. A ver si ya quiere pintar. Entonces es la ordenada que no conozco menos la K, porque esa es la ordenada del punto que sí conozco. Y eso va a ser la pendiente, que esta es una B entre A, multiplicado por la abscisa que no conozco, menos la H, que es la del punto que sí conozco. Entonces fíjense cómo ya no necesito nada, o sea, ya no les estoy enseñando absolutamente nada. Solamente es que apliquen lo que ya saben. Y si ya lo saben bien, de aquí en adelante se van a empezar a disparar, porque ya no hay nada que enseñar, solamente son consecuencias de lo que ya aprendimos. Obviamente, si se quieren aprender ahí conocimientos medio raros que luego les están diciendo en diferentes lugares, pues van a sufrir, no van a entender nada, ¿no? De aquí, de igual manera, pues lo único que se está cambiando es la pendiente, porque acuérdense que la pendiente ahora es una menos B. ¿Por qué es menos B? Pues porque ahora baja y luego avanza, y la otra sube y luego avanza. Por eso es importante que entiendan cuáles son las pendientes positivas y cuáles son las pendientes negativas. Y ya habíamos dicho que las pendientes positivas es que de izquierda a derecha se ve que está subiendo la recta o la gráfica. Y de izquierda a derecha voy a tener pendientes negativas porque se ve que está bajando. ¿Quién es lo que baja? Pues precisamente el parámetro B. ¿Quién es lo que sube? Pues precisamente es el parámetro B. Y de ahí nosotros ya podemos dibujar la forma. ¿Qué forma es? Pues es una forma de hipérbola. ¿Cómo son las hipérbolas? Pues las hipérbolas van a tener una forma, pues sí, con esta. No, mejor con esta. Va a ser una forma que va a venir pegadita a la asíntota, pegadita a la asíntota sin tocar a la asíntota, perdón. Viene pegadito a la asíntota, disculpen. Pegadito a la asíntota, y luego se dirige hacia el vértice. Acuérdense que eso lo aprendimos de la parábola. Siempre toca el vértice. Y luego se va hacia la otra asíntota, pero la asíntota no la toca. Ahora bien, fíjense cómo estoy poniendo esta rama que viene de la derecha y luego termina hacia la derecha. Eso es precisamente porque el parámetro principal es el parámetro A. O sea, que como el parámetro A yo lo moví hacia la derecha, por eso la rama de la hipérbola viene de la derecha y termina en la derecha. Esa es la razón de darles desde el principio que el parámetro principal, la longitud principal, va a ser el parámetro A. De la misma manera, viene infinitamente pegadito a la asíntota, desde la izquierda llega al vértice y del vértice luego se va hacia la otra asíntota sin tocarla y pegándose a la asíntota, pero nunca la toca. Aquí, si se dan cuenta, viene de la izquierda y termina hacia la izquierda. Por eso el parámetro principal, que fue A, primero se movió hacia la izquierda. Obviamente fue a la derecha y también a la izquierda. De ahí me doy cuenta de dónde están las respectivas ramas de la hipérbola. Y con eso ya dibujé a la hipérbola. Ahora bien, hay más cosas que son importantes. La otra cosa que es importante es otro punto que, si se acuerdan, en la parábola le habíamos mencionado, que se llama foco. Ahora bien, para que entiendan el foco, lo primero que tienen que detectar es lo que les voy a mostrar. Este cuadrilátero que está aquí, disculpen, este cuadrilátero que es un paralelogramo que está ahí, lo voy a dibujar por aquí abajo.
Lo voy a dibujar aquí abajo solamente para que vean qué es lo que les estoy mostrando. Resulta que aquí habíamos dicho, que hay una diagonal y que hay otra diagonal. Obviamente hay esta línea que fue creada por A y por A, por un desplazamiento de A y un desplazamiento de A. Ese segmento no se dibuja, pero va a recibir el nombre de, mejor lo escribo aquí abajo, va a recibir el nombre de eje transverso. Y ese eje transverso va a tener un valor que es 2 veces A. Obviamente, como es una longitud, va a ser con unidades. Y este eje que estoy dibujando aquí, este segmento que estoy dibujando aquí, obviamente no se dibuja, pero sin embargo sí tiene un nombre que recibe el nombre de eje conjugado. Y ese eje conjugado va a tener un valor de 2 veces B. De ahí, si se dan cuenta, en esta figura es la misma figura que tengo yo acá arriba, solamente que no estoy trazando los ejes ni las diagonales de manera tan directamente en el paralelogramo, porque si no me va a causar muchas dificultades. Lo que quiero es que me digan, y ahí viene la pregunta, con sus ojitos de la cara, díganme, ¿cuántos triángulos rectángulos observan? 23. 16. Dime 23. 8. 8, muy bien, observas 8 triángulos rectángulos. Entonces, de esos 8 triángulos rectángulos, hay que ver cómo se aplica el teorema de Pitágoras en esos 8 triángulos rectángulos, y que si se van a dar cuenta, son los mismos. Todos esos triángulos son ¿cómo? 29. 29, dime 29. Forman un ángulo de 90 grados. No, 24. dime 24. ¿Son semejantes? No, dime 40. 28. Dime 40. ¿Son triángulos rectángulos? No, dime 28. Simétricos. No, ¿alguien más? 23. Dime 23. ¿Son iguales? ¿Son qué? Iguales. No, no existe la igualdad entre triángulos. ¿Alguien más? 31. Dime 31. ¿Son 22. congruentes? Son congruentes, muy bien, son congruentes. Acuérdense que es muy diferente la conceptualización de semejante, igual y congruente. Y eso obviamente hay que traerlo desde geometría euclidiana. Entonces de ahí, acuérdense que congruente quiere decir misma forma y misma medida. Eso quiere decir que estos 8 triángulos rectángulos, ya habíamos dicho que son rectángulos precisamente porque obedece a la proyección ortogonal debido a que este fue horizontal y este fue vertical. Por eso sabemos que todos son triángulos rectángulos. Entonces resulta que todos esos 8 triángulos rectángulos son congruentes. Como son congruentes porque tienen la misma medida y la misma forma, quiere decir que puedo utilizar cualquier triángulo porque todos son con la misma medida. Por lo tanto, si ustedes observan, resulta que si yo considero solamente a este triángulo, que obviamente lo estoy sacando de aquí, resulta que este lado se llama parámetro A, este lado se llama parámetro B, y el lado que falta, que es la hipotenusa, le voy a llamar parámetro C. Vamos a dibujar ahora este triángulo para que vean que es lo mismo. Si dibujo este triángulo, resulta que este lado es el parámetro A, este lado es el parámetro B y ese que falta es el parámetro C. O sea, no importa cuál triángulo consideren, de todas maneras se va a cumplir el mismo teorema. Y ese teorema que se va a cumplir, ¿cuál es? 15. 15, dime 15. Dime 15. C cuadrada igual a cuadrada más B cuadrada. ¿Cuál es el teorema? 27. Dime 27. Dime 27. 27, dime. Teorema de Pitágoras. Ok, es el teorema de Pitágoras. Ahí deben de tener cuidado en lo que es el teorema y lo que es la sustitución del teorema, que son dos conceptos completamente diferentes. Entonces, lo que voy a estar usando ahora va a ser un conocimiento que tengo desde segundo de secundaria, que fue cuando me lo enseñaron, que es el teorema de Pitágoras. ¿Alguien se acuerda que es un teorema? Dime uno. Dime uno. Es algo que se puede demostrar de varias maneras. Ok, un teorema es algo que se puede demostrar de muchas maneras. Por lo tanto, como es un teorema,
Lo puedo demostrar profe, de ya va a muchas acabar. maneras. Ok, nos vemos ahorita en la siguiente videoconferencia, que en algunos lugares les quieren enseñar. El teorema de Pitágoras menciona que un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Eso quiere decir que la aplicación del teorema de Pitágoras me menciona que el parámetro a cuadrada más b cuadrada me da por resultado c cuadrada. Ahí es donde digo que choca, porque en muchos títulos les mencionan que esta no es la manera en que se calcula el parámetro y se las enseñan como un c cuadrada igual con a cuadrada más b cuadrada. Y si ustedes se dan cuenta de esto, y esto es exactamente lo mismo, no es diferente. Y eso se debe a que esto es lo mismo a que esto. ¿Por qué concepto? 33. 33, dime 33. Por propiedad reflexiva. Por propiedad reflexiva. Entonces, ustedes ya saben que una cosa es igual que la otra, entonces no hay por qué estarse peleando de cuál es la buena y cuál es la mala. Ustedes ya tienen el argumento de por qué una y la otra es lo mismo. Por eso es importante que se aprendan los conceptos para que no estén sufriendo, ¿no? Entonces, ¿cómo van a obtener el parámetro c que me falta? Pues el parámetro c que me falta lo van a obtener a través de la aplicación del teorema de Pitágoras. ¿Qué teorema de Pitágoras? Pues lo aprendí desde cuándo. ¿De dónde obtengo el teorema de Pitágoras? Elijan, hay 8 triángulos. En cualquiera de los 8 triángulos, el teorema es el mismo. No solamente se lo tienen que aprender de memoria. Por favor, jamás se aprendan las cosas de memoria. Entiendan el concepto. Sí, lo primero es aprendérmelo de memoria, pero ya que me lo aprendí de memoria, hay que pasar al siguiente nivel para aprendérmelo, para aprenderme el concepto, ¿no? Que eso, insisto, me lleva a que ya nunca se me va a olvidar. Bueno, ahora bien, ¿qué es ese parámetro c? Bueno, lo primero que me tengo que dar cuenta es, ¿cuál de los 3 parámetros es el más grande? 23. 23, tiene 23. ¿El C? El C, el parámetro C es el más grande. Y se ve, ¿no? Ahí no tengo ni que explicarles por qué. De hecho, entonces estaría hablando de algo que es evidente. Y algo que es evidente, ¿cómo se llama? 28. 28, dime 28. Axioma. No, no es un axioma. Lo que es tan evidente. 40, dime 40. Es lo ordinal. No, dime 28. Postulado. Es un postulado, muy bien. Entonces, todo lo que es tan evidente que no necesita demostración se llama postulado. Entonces, de ahí se ve luego, o sea que es el más grande. No tengo que explicar mucho. Y por lo tanto, como es el parámetro más grande, no sé si me entiendan que precisamente por eso se ve que este parámetro es ese pedacito de diagonal. O es este pedacito de diagonal, o es este pedacito de diagonal, o es este pedacito de diagonal. Pero si ustedes se dan cuenta, ese pedacito de diagonal no apunta a ningún lado. O sea, voy a la parte importante. ¿Cuál es el punto interesante o más importante en la hipérbola? Pues es este que se llama centro y es este que se llama vértice. Pero las diagonales que les acabo de mostrar, si ustedes se dan cuenta, no apuntan como que para ningún lado importante, como que están a la deriva. Pero entonces es cuando van a agarrar un compás y con ese compás van a agarrar aquí su compás. Hagan de cuenta que ese es un compás. Hacen centro en el centro y lo que van a hacer es dibujar un arquito hacia una línea que ustedes ya conocen y que hasta ahorita no se las había mencionado porque no tenía importancia, pero ahorita ya tiene importancia. Hay una línea que ustedes ya habían manejado desde hace mucho tiempo, que es esta línea. Y esta línea habíamos mencionado que se denomina eje de simetría. Ese eje de simetría resulta que recibe el nombre de eje focal. Y como el eje focal es un lugar geométrico, yo puedo calcular la representación a través de un punto o la representación a través de una recta. Eso ya lo habíamos visto. ¿Cuál es la peculiaridad del eje focal? Que pasa por el vértice, que pasa por el centro y que pasa por el otro vértice. Pero además de eso, lo que ustedes van a hacer, vuelvo a repetir, es que van a tomar a su compás, centro en el centro, abren el compás para que este compás esté marcando la distancia de esta diagonal y ya que vieron la distancia la van a mandar hacia el eje focal. No importa dónde tomen el centro, pueden agarrar al compás por acá, disculpen mi compás todo feo,
y ese compás lo único que hacen es mandarlo hacia el eje focal. Insisto, puede ser cualquiera de las 4 diagonales. Lo importante es que entiendan cuál es la distancia que va a estar involucrada ahí, que lo importante es que me la mande a el eje focal. Entonces, cuando hacen eso a través de un compás, aunque lo pueden hacer también a mano alzada, resulta que va a surgir un punto donde ese punto sí tiene importancia, y ese punto va a estar adentro de lo que podríamos llamarle curvatura, y ese punto se va a llamar foco 1, el del lado izquierdo, y foco 2, el del lado derecho. Acuérdense, el 1 hace referencia al izquierdo o a lo de abajo, y el 2 hace referencia a la derecha o a lo de arriba. Todo depende de lo que vayan dibujando, todo depende de la forma. Por eso es importante entender que la forma ordinaria te dice además cuál es la forma que va a tener la figura. Entonces de ahí surge el foco, que ya lo habíamos visto en la parábola. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que si yo tenía una parábola de este tipo, por aquí estaba el vértice, por aquí estaba el foco, y entonces sobre el foco y de manera perpendicular iban a surgir 2 puntos que me iban a decir precisamente por dónde pasaba, y este segmento, aunque no se dibujaba, recibía el nombre de lado recto, y ese lado recto en la parábola tenía un valor de 4p. Ahora bien, ¿va a haber un lado recto en la hipérbola? Sí, también va a haber un lado recto. Ese lado recto me va a indicar la amplitud, al igual que en la parábola. Acuérdense que en la parábola el lado recto precisamente lo que indica es la amplitud o la anchura de la parábola o la anchura. Aquí va a resultar que este lado recto va a estar ubicado en la misma posición, o sea, de manera perpendicular al eje focal. Ese que estoy dibujando ahí es el lado recto. Obviamente el lado recto no es un segmento, solamente es una longitud, por lo tanto la quito porque no tiene importancia dibujarla. Esta es una longitud que me va a determinar otros 2 puntos, y estos 2 puntos de plano ni siquiera los vamos a calcular. Estos 2 puntos que estoy marcando, digamos punto A, punto B, punto C y punto D, nunca se van a marcar. Dime. No, ya nada, es que no veía, pero ya vi. Ok, va que va. Entonces esos 4 puntos nunca se van a marcar, nunca se van a calcular las coordenadas, solamente se hace mención que el lado recto me va a estar indicando la amplitud, y ahora se va a calcular como el producto de 2 por el parámetro b elevado al cuadrado entre el parámetro a. No va a ser igual que en la parábola, va a ser diferente, y debido a esto, a que como que vienen involucradas ahí operaciones de un mayor grado, hablando potencia, que es mayor grado que la multiplicación, por eso no se calculan los puntos. Vuelvo a repetir, aquí está un lado recto, no es un segmento, insisto, no es un segmento, solamente es una longitud, y me va a determinar estos puntos, donde esos puntos es por donde va a pasar la hipérbola. No voy a dibujar el lado recto, no voy a dibujar los puntos, solamente es para que sepan por dónde está. Obviamente, el lado recto de aquí mide lo mismo que el lado recto de acá, ¿no? Ahorita se ve un poco diferente porque lo estoy haciendo a mano alzada, pero pues ahí es la ubicación del lado recto. Ahora bien, la otra situación que va a tener importancia dentro de la hipérbola es algo que va a recibir el nombre de excentricidad. Excentricidad. Y la excentricidad me va a dar una relación entre el largo y el ancho. A veces ustedes utilizan algunos parámetros para determinar exactamente cómo determinar el que una persona sea de un tipo o de otro tipo. Uno de ellos es el índice de masa muscular. El índice de masa muscular es una división entre 2 cantidades, y lo importante es que te dice si la persona es obesa o no es obesa, o está en peso bajo o está en menos peso, que no me acuerdo, desnutrición creo que se llama. Pero es algo similar para que lo entiendan, ¿no? O sea, me va a dar una referencia entre lo que tengo acá y lo que tengo acá. Entonces, esa relación entre amplitud y longitud va a ser dada por el parámetro, cuya resultado va a ser la división del parámetro C entre el parámetro A. Aquí lo que deben de tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque siempre andan cayendo en esa situación, es que esto, además de ser un parámetro, ¿esto cómo se llama? 16. Dime 16. Números racionales. Es un número racional, exacto, es un número racional. Y como es un número racional, resulta que un número racional proviene de una
de una conceptualización que es simplificar la fracción. Por lo tanto, como yo puedo simplificar la fracción, pudiera ser que la excentricidad fuera, por ejemplo, 25 entre 15. Pero como yo sé simplificar la fracción, resulta que entonces esto es un 5 entre 3. En otras palabras, el parámetro C mide 25 y el parámetro A mide 15. Pero como lo simplifiqué, entonces es un gran error decir que el parámetro C vale 5 y que el parámetro A vale 3. Ese es un gran error que se comete a cada momento, por la única y sencilla razón que ustedes creen que no hay conceptos. Por eso es importante entender el concepto. ¿Cuál es el valor adecuado del parámetro C? 25. ¿Cuál es el valor adecuado del A? 15. Pero si alguien dibuja a su hipérbola con estos parámetros, pues obviamente va a caer en una imprecisión bastante grande porque no tiene claro el concepto de simplificar la fracción y que eso viene relacionado en todos los números racionales. Por eso es importante que lo entiendan. Y peor tantito, si se dan cuenta que hay otro número racional. Por lo tanto, como hay otro número racional, si resulta que el resultado de 2b cuadrada les dio un 50, por ejemplo, y el resultado de un A les dio un 30, a veces dicen, pues es que como el lado recto es 5 tercios, pues el 2b cuadrada es 5 y el A es 3. Y no sé si se dan cuenta del la gran imprecisión que tienen ahí, porque eso no es cierto. El 2b cuadrada es 50 y el A es 30. Y debido a la simplificación, queda que el lado recto es 5.3. Y entonces ya salió mal todo el ejercicio porque no tienen bien clara la conceptualización de simplificar la fracción. Por eso jamás asignen directamente. He de decirles que la gran mayoría de las personas adultas que ya cursamos geometría analítica, como no dominamos los conceptos, pues resulta que siempre nos topamos con esas imprecisiones. Y se los digo porque, pues para forma ordinaria, y esa forma ordinaria se escribe como una x menos h al cuadrado. Eso ya lo saben porque es de la circunferencia. Y menos k al cuadrado. Eso ya lo saben porque es de la circunferencia. Lo que les voy a agregar es que va a haber una fracción donde el parámetro más importante dijimos que es el a cuadrada. Por lo tanto, si el a cuadrada es el denominador de la abscisa, quiere decir que, como les había dicho aquí al principio, me voy a mover hacia la izquierda y hacia la derecha, y por lo mismo la rama viene de la izquierda, termina a la izquierda, y viene de la derecha y termina en la derecha. Ahí es donde me voy a dar cuenta si es una parábola una hipérbola como la que acabo de dibujar. Pero sin embargo, también existe otra forma ordinaria. La escribo de una vez para que vayan viendo la diferencia conceptual en cada una de esas dos formas. Acuérdense que una forma es una manera de escribir. Entonces también voy a tener otra forma ordinaria. Profe, dime. Tengo una duda, 22. Dime. En la y también va la de y menos k al cuadrado también va cuadrada. No, ahí voy. Por eso precisamente les voy a explicar la parte importante, porque luego se les va el asunto, ¿no? O sea, es poco a poco. Acuérdense que todas las explicaciones son poco a poco porque hay que darle más importancia a lo importante, ¿no? Hay otras cosas que no son tan importantes. Ahora bien, ocurre en la otra forma ordinaria lo que les había dicho. Sigue siendo x menos h al cuadrado, sigue siendo y menos k al cuadrado. Eso es igual que la circunferencia. Pero como el parámetro importante es el a, ahora el a va a ser el denominador de la y cuadrada. Ahí es donde me voy a dar cuenta dónde están los denominadores y dónde están los parámetros. Pero aquí lo cruel es que si yo escribo un numerador y abajo le escribo un 25 y escribo otro numerador y abajo le escribo 36, no sé si se dan cuenta que estos numeradores no tienen ni una x ni una y. Por lo tanto, nada más de ver esto, no me doy cuenta cuál es a y cuál es b, porque forzosamente tendría que escribir aquí una x y una y. Pero lo que les quiero dar a entender es que no es importante ni la x ni la y. Eso no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia para darme cuenta cuál es el parámetro a va a ser el signo. Y ese signo va a ser el signo positivo que esté con la fracción.
va a ser el signo positivo que esté con la fracción. En otras palabras, una fracción va a tener un signo positivo y la otra fracción va a tener un signo negativo. Ahí es donde voy a darme cuenta cuál es uno y cuál es el otro. O sea, que aquí va a haber un signo negativo y en la otra fracción va a haber un signo positivo. Aquí va a haber un signo negativo y en la otra fracción va a haber un signo positivo. Por lo tanto, dime 33. Sí, por los signos, ¿no iría primero y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado? No, porque lo que quiero que te des cuenta es que x menos h y y menos k va a tener la misma forma o posición que una circunferencia. Por lo tanto, si tú me entiendes que la circunferencia, la elipse y la hipérbola son idénticas, te vas a dar cuenta que lo importante no es el x menos h y el y menos k. Lo importante es lo demás. Ahora bien, obviamente por álgebra sabemos que primero va el positivo. Pero acuérdate que estamos hablando de una interpretación, no estoy hablando de álgebra. Estoy hablando de la interpretación, que te fijes en el signo positivo. Y ese signo positivo que tú te estás fijando es el que te va a determinar. Porque cuando yo te pongo un ejercicio, ese ejercicio que yo te voy a poner, te lo voy a poner con conceptos no adecuados para ver si tú te sabes los adecuados. En una de las evaluaciones que acabo de hacer, no me acuerdo en cuál de mis de álgebra, sino estoy hablando de forma, lo importante que quiero que entiendas es que el signo positivo te va a decir dónde está el parámetro A, no importando que lo escribas primero o que lo escribas segundo, porque obviamente en la evaluación te lo puedo escribir así o al revés, eso no importa, tú lo debes de escribir bien. Yo te lo puedo escribir chueco porque estoy viendo si de veras entiendes el concepto. Esa es la razón. ¿Sale bien? Y bueno, ahora bien, ¿cuál es el otro parámetro? El otro parámetro obviamente es b cuadrada. El otro parámetro es b cuadrada. Y esta va a tener la peculiaridad que va a estar igualado con 1. Y acuérdense que si está igualado con 1, entonces va a implicar por ahí un concepto que es a simplificar la ecuación. Y cuando simplifiquen la ecuación, pues va a haber varias cosas ahí que vamos a estar utilizando. Obviamente, esta forma ordinaria se parece mucho a la forma simétrica. Y en la forma simétrica, si ustedes se acuerdan, los conceptos que aplicaba era simplificar la ecuación y simplificar la fracción. Por eso desde ahí se les dan esos dos conceptos, porque la vamos a aplicar aquí en la forma ordinaria de la hipérbola. Y entonces, lo que ya queda por decir es que cuando ustedes tengan esas dos formas, hay que separar que esta, que esta hace referencia a la forma ordinaria de la hipérbola horizontal, porque precisamente el parámetro que está en el signo positivo afecta a la abscisa, y ya sabemos que como afecta a la abscisa, este parámetro se va a desplazar a la izquierda o a la derecha. Y en el otro va a ser la forma ordinaria de la hipérbola vertical. Obviamente si es vertical, pues va a ocurrir que entonces el parámetro A ya no se va hacia la izquierda y hacia la derecha, sino el parámetro A ahora se va hacia arriba y se va hacia abajo. Pero todo lo demás es igual, lo único que cambia es cómo comienzo ubicando al parámetro A o cómo comienzo en segundo lugar ubicando al parámetro B. ¿Sale bien, chiquillos? ¿Dudas, preguntas? Bueno, no debe de haber porque apenas estoy explicando. Más bien ahora en la aplicación, cuando ya lo estemos haciendo, es cuando van a tener dudas, ¿no? ¿Qué es lo que debo de obtener? Todo eso que debo de obtener es lo que debe de saber. Obviamente, también debo de calcular las extensiones, que ya habíamos visto cómo se calculan las extensiones, y también debo de calcular la intersección con las abscisas y la intersección con las ordenadas, que también ya se las enseñé cómo, ¿no? Eso viene involucrado. Entonces, ya teniendo claro cómo se dibuja, vamos a dejar en claro lo siguiente. Díganme, este que está aquí, donde este lado y este lado y este lado son iguales, esa figura recibe el nombre de cuadrado. Ahora díganme, ¿ese cuadrado es un paralelogramo? 27. Dime 27. Sí, 22. Sí, ¿por qué? Lados opuestos paralelos. Ok, entonces fíjense como un cuadrado es un paralelogramo. Pero si yo dibujo esta figura,
donde esta se llama base, esta se llama base, esta se llama altura y esta se llama altura, o dibujo esta figura donde esta se llama base, esta también se llama base y esta se llama altura y esta se llama altura. Pregunto, ¿esta figura y esta figura son paralelogramos? 41. 41, dime 41. 40. Sí, ¿Por qué 41? porque sus opuestos son paralelos. Ok, porque sus opuestos son paralelos. Entonces, fíjense, de una conceptualización de geometría euclidiana, porque eso que les acabo de mostrar es geometría euclidiana, llegamos a la siguiente conclusión, que no importa si el parámetro A y el parámetro B son iguales, o no importa si el parámetro A y el parámetro B, uno es más grande y el otro es más chiquito, de todas maneras se va a tratar de una hipérbola. O sea, un cuadrilátero me lleva a la conclusión que una hipérbola puede tener los parámetros como sean, o sea, iguales o diferentes. Así que por favor no se vayan a ir con la finta que porque uno es más grande que el otro ya me está diciendo cuál es el parámetro A y cuál es el parámetro B. Simplemente en la hipérbola, debido a que viene de un cuadrilátero, perdón, de un paralelogramo, puede ser que la A y la B sean iguales, puede ser que la A sea más grande que la B, o puede ser que la A sea más pequeña que la B. Eso no interesa. Lo importante aquí y lo que me va a determinar la ubicación del parámetro A va a ser el signo positivo. Si yo tengo el signo positivo en la abscisa, pues va a ser horizontal. Si yo tengo el signo positivo en la ordenada, entonces va a ser vertical. Además de todo lo que ya sabemos, ¿no? Sabemos que este 2 implica simetría en la abscisa, este 2 implica simetría en la ordenada. Por lo tanto, yo me doy cuenta que existe simetría porque la parte de la izquierda es simétrica con la parte de la derecha. Pero también me doy cuenta que la parte de arriba es simétrica con la parte de abajo. Y esto es lo que van a ver mucho en cálculo diferencial. En cálculo diferencial van a volver a hacer hipérbolas, pero solamente ahora van a entender que la parte de arriba y la parte de abajo son simétricas, de la misma manera en que la parte de la izquierda y la parte de la derecha son simétricas. Y aquí ya saltamos como que otro nivel cognitivo, ¿no? Y esto lo van a ver en cálculo diferencial. Va a ser una pena que ya no les deis. Que yo ya me doy cuenta que la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Por lo tanto, como una es positiva y la otra es negativa, yo ya sé que esto es una hipérbola. ¿Por qué? Porque en la forma ordinaria la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Y de una vez ya me daría cuenta que es una hipérbola horizontal. Aunque pudiera haber algunos cambios, ¿no? No es tan directo. Pero si ustedes se dan cuenta que la abscisa tiene un signo y la ordenada tiene otro signo, pues ya pueden ir presumiendo, ya pueden asegurar que se trata de una hipérbola. Y entonces, esto que está aquí, ¿qué nombre recibe? 16. Alguien me dijo 20 algo, pero me lo dijo muy bajo. 23, dime 23. ¿Forma general? Es la forma general. Acuérdense que la forma general siempre hace referencia a que está igualado a 0. Entonces siempre que ustedes vean igualado a 0, ya, es una forma general. No importa que esté hablando de la forma general de la hipérbola, de la parábola o del elipse. Eso no tiene ninguna importancia, ¿no? Entonces, lo que luego voy a hacer aquí va a ser aplicación de muchos conceptos. Primer concepto va a ser el de operación inversa. ¿Por qué voy a hacer el de operación inversa? Pues porque este que está aquí no me ayuda de mucho y por lo tanto ya voy a escribir aquí el 1 con operación inversa. El siguiente concepto que voy a utilizar es el de factorizar y voy a factorizar considerando al máximo común divisor. Pero en realidad lo único que voy a factorizar 8. va a ser el coeficiente. Dime 8. ¿Ya no tendría necesidad de poner jerarquía de operaciones? No, porque no voy a hacer ninguna operación. Sí, ahí no hay ninguna operación porque como es una forma general, la forma general ya obedeció a que realizaste todas las operaciones y ya llegaste a la forma general. Por eso ya no puedo hacer operaciones porque ya sé que ese es el resultado de todas las operaciones. Y entonces, por eso no hay jerarquía de operaciones, pues. Y entonces, cuando factorizo, hay que pensar en el coeficiente. Y obviamente los coeficientes importantes, estoy viendo que es este 4 y que es este 6. Por lo tanto, aquí voy a escribir un 4 que se va a factorizar, un 6 que se va a factorizar. Y el concepto de máximo común divisor, acuérdense que obedece a que debo de hacer una división.
Por lo tanto, si divido el 4x cuadrada entre el 4, el resultado que me da de esa factorización es un x cuadrada. Lo mismo por acá. Aquí voy a hacer una división de este término entre este 6. Obviamente me doy cuenta que debe de ser un menos 6, porque hay que considerar también el signo. Y entonces si hago la división de este término cuadrático entre este menos 6, pues me voy a dar cuenta que el resultado es y cuadrada. Tengan cuidado en esos conceptos, porque aquí en esta parte es donde todos se cometen un montón de imprecisiones porque no saben factorizar. Recuerden que lo importante es la división. Ahora fíjense bien, aquí viene el detallito. Si voy a dividir este menos 8 entre este 4, tengo que hacerlo elemento por elemento. Entonces lo primero que debo de hacer es dividir el menos entre el menos. Y si divido el menos entre el menos, me va a dar por resultado que aquí es un más, lo cual como que se ve raro, ¿no? Muchas personas dicen, es que ¿dónde quedó? Pues acuérdense que no es un objeto para pensar en dónde quedó. Es una conceptualización que es la división. Por lo tanto, si ahora divido el 8 entre el 4, pues obviamente es repartir. Aquí me da un 2 y la x pues se queda tal cual es. Ahora hago lo mismo con la otra. Dime. 8. Bueno, tengo una duda. ¿Por qué se dividió entre, negativo entre negativo? Si es 4 es positivo. Negativo entre negativo. Ah, sí, tienes razón. ¿Qué número de lista me dijiste? 10. 10, sí, disculpa, me andaba pensando en el otro signo. 10, Dios te lo pague. Qué bueno que están ahí de observadores, porque pues eso ayuda a que siempre sea adecuado, ¿no? Acuérdense que el que más comete imprecisiones es el que está aquí, porque está revisando todo y obviamente desde que se vea bonito, cómo escribirlo y utilizar las palabras adecuadas para que llegue el concepto bien. Bueno, gracias por la observación. Entonces ahora me voy con el menos 24. Y fíjense cómo si voy a dividir elemento entre elemento, lo primero es dividir menos entre menos. Obviamente ahí con la observación que me hizo su compañera, pues ahora entiendo que este es un más por la división, ¿no? Y si divido el número entre el número, pues esa división me va a resultar en un 4. Y obviamente la letra pues se divide entre un 1 que está aquí, que está multiplicando el 6, y por lo tanto sigue siendo la letra, ¿no? Y ahí yo ya hice la factorización de los coeficientes utilizando el concepto de máximo común divisor. Ahora bien, el otro objetivo que debo de lograr, acuérdense que este es un objetivo, no es un concepto, es completar el trinomio cuadrado perfecto. Pero aquí me doy cuenta que el objetivo es completar los trinomios cuadrados perfectos, porque son dos trinomios. Tengo aquí un trinomio y aquí voy a tener otro trinomio. Por lo tanto sabemos que para poderlo completar voy a utilizar este número 2 y por lo tanto el número 2 lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado, sabiendo que el resultado me va a dar 1. Por lo tanto aquí agrego 1 y también utilizo este 4. Y si utilizo ese 4 lo divido entre 2, lo elevo al cuadrado y hace que me da un 2 y por definición de potencia me da un 4. Por lo tanto aquí agrego un 4. Obviamente vuelvo a repetir, eso es un objetivo, no es un concepto. ¿Cuál es el concepto que sí debo de tener cuidado? Es el concepto que se denomina propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad menciona que si tú haces una operación en el miembro izquierdo, es la misma operación que debes de hacer en el miembro derecho. Por lo tanto, alguien dígame qué operaciones hay que hacer en el miembro derecho. 16. Dime 16. Dime 16. Una suma y una resta. Sí, una suma. Dime qué números voy a sumar. O qué números voy a... 1 y 4. Pues no, ¿alguien más? 31. 31, dime 31. Dime 31. Se debe que sumar 4 y eso multiplicarlo por 1. ¿Por qué? Por la propiedad de la igualdad. Ajá, pero ¿en qué te basas también en eso del 4 multiplicarlo por 1? Eso ya no fue propiedad de la igualdad. Ok, ¿alguien me puede decir por qué? ¿Por qué el 4 por 1? 23. Dime 23. Porque el 1 puede completar el trinomio al cuadrado, pero el 4 es el que está, lo está multiplicando y como tiene que ser lo mismo, por eso se le suma 4 donde está el 1. Ok, ¿y ese concepto cómo se llama? Propiedad de la igualdad. No, propiedad de la igualdad ya la hicimos.
Pero lo que tú me Ocho. dijiste, dime 8, dime 8. 25. Propiedad distributiva. Ok, propiedad distributiva, muy bien. Porque si ustedes se están dando cuenta, la propiedad distributiva se está aplicando en el miembro izquierdo. Y esa es la parte donde siempre se equivocan. Lo único que hacen es, como sumé 1, sumo 1, y como sumé 4, sumo 4. Pero no se están dando cuenta de la conceptualización. Y la conceptualización importante es que yo tengo aquí una propiedad distributiva. Y este 4 multiplica el 1. Y este 6 multiplica el 4. Por lo tanto, la propiedad de la igualdad va a estar de la mano de la propiedad distributiva. Porque lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo en el miembro derecho no es sumar 4, es aplicar una propiedad distributiva y por lo tanto lo que estoy haciendo es sumar 4. Y también este menos 6 está multiplicando este 4 y por lo tanto no estoy sumando 4, sino lo que estoy haciendo en realidad es restar 24. Y fíjense cómo aquí viene la parte súper conceptual, porque la gran mayoría de los adultos que aprendimos geometría analítica nunca nos mencionaron los conceptos y siempre cometemos la imprecisión que me dijo hace rato su compañera, nada más suma 1 y nada más suma 4. ¿Por qué? Porque no te enseñan a ver la conceptualización de todo lo que estás manejando. Todo, hay que estar viendo los detalles de todo, no solamente pedacitos. No enfocar solamente tu vista en este 1, sino enfocar la vista en todo, donde te das cuenta que hay una propiedad distributiva. Y esa es la razón por la cual debe de ser un más 4 y un menos 24. Tengan mucho cuidado en eso. Eso es lo más impetuoso que ocurre cuando están haciendo ejercicios de este tipo, que siempre se les olvidan los conceptos, tanto en las simplificaciones de fracciones como en la propiedad de la igualdad. Por eso hay que entender bien la propiedad de la igualdad. Ahora bien, ya que hice todos esos conceptos, entonces lo que yo debo de hacer es factorizar a los trinomios cuadrados perfectos. Fíjense cómo no me estoy yendo por jerarquía de operaciones, porque jerarquía de operaciones me llevaría a aplicar la propiedad distributiva, pero yo no quiero aplicar la propiedad distributiva. ¿Por qué no quiero? Porque lo que yo deseo es escribirlo en forma ordinaria. En otras palabras, la operación inversa surgió porque al principio, y que no lo escribí, lo que me interesa el concepto es el concepto de forma ordinaria. O sea, escribirlo de una manera común donde pueda obtener valores que me ayuden a graficar a la figura. Por eso, aquí en este pedacito me faltó incluir forma ordinaria, que sería la base, ¿no? Desde ahí tenemos que empezar. Entonces, si factorizamos a los trinomios cuadrados perfectos, ya sabemos que siempre que se va a factorizar un trinomio cuadrado perfecto, se va a escribir un paréntesis al cuadrado. Y se va a escribir otro paréntesis al cuadrado. Y de esos dos paréntesis al cuadrado, que obedece a la factorización de un trinomio cuadrado perfecto, es porque obtienen raíz cuadrada del primero y raíz cuadrada del tercero. Raíz cuadrada del primero, raíz cuadrada del tercero, y eso lo escriben como términos en el binomio. Acuérdense que el número que multiplicado por sí mismo dos veces, para que me dé 1, pues es el 1. Eso es definición de radicación, y por acá es un 2. Y adicionalmente a eso, tenemos que escribir cuáles son las operaciones, y esas operaciones de los binomios obedecen al signo del término lineal. Por eso aquí es un menos en la operación y aquí es un más en la operación. Ahora bien, además de factorizar, lo que ustedes van a hacer, pues obviamente es dejar aquí un 4 y dejar aquí un menos 6. ¿Por qué? Porque eso nos está factorizando. Obviamente en el lado izquierdo, en el miembro derecho, lo que yo debo de hacer es lo que está ahí indicado. Y lo que está indicado es precisamente una ley de la suma y también está indicada una ley de la resta, porque son números que tienen mismo signo y diferente signo. Por lo tanto, al hacer las operaciones, pues sabemos que va a quedar aquí un menos 19. ¿Alguna duda de por qué me dio el menos 19? Que eso ya es desde el principio, ¿no? Bueno, por último, lo que vamos a hacer es simplificar la ecuación. Y simplificar la ecuación va a buscar el objetivo que va a ser igualar a 1. Acuérdense que esto ya lo vimos en la forma simétrica. Simplificar la ecuación quiere decir que todo lo puedo dividir entre 4. Pero si divido entre 4, no estoy igualando a 1.
Simplificar la ecuación quiere decir que todo lo puedo dividir entre menos 6. Y si lo divido entre menos 6 es simplificar la ecuación, pero no estoy logrando el objetivo que es que sea igual con 1. Por lo tanto, este debe ser un menos 19, un menos 19 y un menos 19 para que logre el objetivo que es que me quede la unidad. Por lo tanto, si ya simplifiqué la ecuación, ahora lo que debo de hacer es, lo voy a bajar tantito. Esto lo voy a bajar porque si no me va a estorbar por aquí. Vamos a dejar lo que estaba bien escrito y que me lo traje sin querer. Este es un menos 19 y este es un menos 19. Y ahora, además de simplificar la ecuación, también voy a simplificar la fracción. Eso ya lo habíamos visto, ya lo habíamos hecho en la forma simétrica. Solamente es volver a tener en cuenta los conceptos. Y acuérdense que ahí el objetivo, dejen cambiarle de color para que se vea un poquito más visible. El objetivo es que los coeficientes sean 1. En otras palabras, este coeficiente, para que sea 1, este lo tengo que dividir entre 4 y este también lo divido entre 4. Recuerden que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Este lo debo de dividir entre 6 y este también lo debo de dividir entre 6. Aquí no hago nada porque ella me dio 1. Por lo tanto, va a resultar que tendré un x menos 1. 8. Dime 8. ¿Que no también entraría el concepto de dividir? ¿De dividir? Sí, también entra el concepto de dividir, 8. Y también entra el concepto de simplificar la fracción, que no lo he hecho, ¿no? Entonces 8, le agregamos aquí su participación. Entonces, los conceptos que agregan, dime uno. Ya está simplificar la ecuación. No, soy 8. Ya puso el concepto de simplificar la ecuación. Ah, no, aquí me equivoqué. Es ley de los signos. Ya. Ley de los signos y... Digo, de la fracción. Y dividir, sí. Entonces, simplificar la fracción y simplificar la ecuación, de hecho ya lleva consigo la ley de los signos y el dividir, pero bueno, vamos a ponerlo más específico para que no haya ningún problema, ¿no? Y entonces, fíjense lo que ocurre aquí, ¿eh? Aquí el denominador va a ser un menos 19 cuartos. Y aquí, y aquí me va a quedar este menos entre menos, que entonces es un más, un y más 2 al cuadrado, dividido entre un 19 sextos igual con 1. Y ahí era lo que les decía. O sea, aparentemente, como el negativo está en las y's, iba a ser una forma ordinaria horizontal. Pero resulta que al hacer todo lo que debo de hacer, las conceptualizaciones, resulta que me queda el positivo en la ordenada. Entonces, fíjense cómo aquí el positivo estaba en la abscisa, pero aquí queda el positivo en la ordenada. Dime 5. 5. En la parte de las ordenadas no puso el signo menos en el 19. No, porque apliqué la ley de los signos. Este menos entre este menos te da un más. Ya vi, gracias. Ok, entonces, de ahí viene lo importante, que ustedes sepan todas las conceptualizaciones. Si no, esto no va a funcionar. Y entonces, con mis ojitos de la cara, ya puedo decir que el centro está en 1, porque acuérdense que es el simétrico, coma, menos 2. También con mis ojos de la cara, como aquí está el positivo, ¿sí se dan cuenta que el positivo resultó en el segundo lugar? O sea, eso fue lo que me resultó. No lo tengo que ordenar porque no estoy hablando de álgebra, estoy hablando de interpretación. Entonces, 31. Dime 31. No, nada, perdón. Entonces, como el positivo está en la ordenada, quiere decir entonces que la hipérbola va a ser vertical. O sea, no es necesario que yo lo ponga primero este y luego este, porque no estamos en álgebra, estamos en forma ordinaria, estamos en la interpretación, por eso no tiene sentido. Y ya que me di cuenta que es una hipérbola vertical, lo que me hace falta concluir es que a cuadrada, acuérdense que es el que está en positivo. Por lo tanto, a cuadrada es 19 sobre 6. Pero entonces el parámetro a, por operación inversa, y tengan cuidado en esto, porque esto que les estoy escribiendo aquí es lo más típico y común que ocurra. A nosotros, los viejitos, nos enseñaron lo más fácil,
y nunca nos ponían eso porque los maestros a veces no sabían explicar cómo es que daba el asunto, ¿no? Entonces, por operación inversa, esto me da raíz de 19 entre raíz de 6. Pero también ya estoy aplicando aquí propiedad de los exponentes. Pero ustedes saben que no puede haber raíces en el denominador. Por lo tanto, aquí tengo que hacer una multiplicación por raíz de 6 y una multiplicación por la raíz de 6, que eso se denomina precisamente racionalizar el denominador. Y si racionalizo el denominador, me queda entonces que el parámetro a es una raíz, también aplicando propiedad de los exponentes, es un 6 por 9, 54, 6 por 9, 54, llevo 5, 6 por 5, 11, 114. Es una raíz de 114 entre 6. Eso es lo que vale el parámetro a. Y si se dan cuenta aquí ya, como que me da miedo porque hay números irracionales, pero es un número, no tiene mayor complicación, es un número y ya, no se preocupen, es solamente un número. Dime 8. ¿Puede explicarme otra vez por qué no podemos tener raíces abajo? Porque nunca se utilizan las raíces en el denominador. Se quitan siempre porque cuando vas a hacer suma de números racionales, lo que procuras es calcular el mínimo común múltiplo. Y un mínimo común múltiplo jamás lo vas a poder calcular si tú tienes raíces en el denominador. Estas raíces no te permiten el cálculo del mínimo común múltiplo. Por eso jamás debe de haber raíces en el denominador. Eso. Porque para poder sacarlo nos tendría que dar un decimal, entonces los números decimales no existen, ¿no? Y en el denominador menos, porque insisto, el mínimo común múltiplo no lo puedes calcular así. Por eso las raíces siempre van en el numerador, solamente en el numerador. ¿Sale bien? Sí, gracias. Y de aquí, gracias a ti, de aquí resulta que la b cuadrada es lo que obedece al negativo. Y por lo tanto, ese quedó más bonito, porque este es 19 entre 4, y entonces si aplico operación inversa, y si aplico propiedad de los exponentes, resulta que la b simplemente es raíz de 19 sobre 2. Y de ahí ya pueden dibujar la hipérbola. Pero obviamente, 40. Dime 40. Por decir, en donde empezamos a multiplicar por raíces, bueno, en el lab, ¿podríamos poner también el concepto de racionalización de radicales? No, no existe ese concepto, no existe racionalizar radicales. Existe racionalizar el denominador, existe racionalizar el radicando y existe racionalizar el exponente. Pero racionalizar radicales, eso no se puede, porque acuérdate que el radical es el símbolo. Y si dices racionalizar radicales, sería hacer cosas sobre el símbolo. Y el símbolo nunca se le hace nada. Solamente es una indicación de la operación que vas a realizar. Por eso no existe racionalizar radicales. Aunque en algunos lugares los mencionan, ¿eh? Y eso es triste porque no están entendiendo el concepto, pues. Están diciendo cosas como que chocan con lo que se dijo anteriormente, ¿no? Obviamente. Dime 8. Dime 8. También tengo una duda. Con nuestra tutora nos dio un maestro para unas asesorías por si Lo importante es que ya se dieron cuenta que hay números irracionales, pero pues simplemente son números, no pasa nada. Esos números los vamos a aplicar y ya está, ¿no? ¿Sale bien? 8. Dime 8. 25. Dime 8. Ya con lo que tenemos ya podemos calcular el eje transversal y el eje conjugado. Exacto. ¿Por qué? Porque el eje transversal pues ya nada más es 2 por a, ¿no? Entonces el eje transversal multiplica el 2 por a y te vas a dar cuenta que te da raíz de 114 sobre 3. Y sí, obviamente estamos hablando de jerarquía de operaciones y todo lo demás, ¿no? Y el eje conjugado pues te va a dar solamente raíz de 19. ¿Por qué? Porque este 2 que multiplica con este 2 es una división de la misma cantidad entre la misma cantidad y te da 19. También ya puedes calcular el parámetro c, porque el parámetro c proviene de un teorema de Pitágoras. Y también puedes calcular el lado recto, y también puedes calcular la excentricidad, y también puedes dibujar la parábola, y puedes calcular los puntos. Ya puedes calcular todo. Pero, ¿no le faltaría el eje transversal la U? Sí, bueno, todas son unidades, ¿no? Pero obviamente todavía no lo estaba calculando, solamente le estaba diciendo lo que pueden hacer, ¿no? Ya pueden hacer todo. Obviamente, como dice su compañera, A es unidades y B es unidades. Eso sí hay que agregarlo. Y que me había faltado, ¿no? O sea, los parámetros los vamos a manejar con unidades, porque es una distancia. ¿Sale bien? Sí, maestro. Dime 23. Tengo una duda, profe. Donde dice racionalizar el denominador, ¿no entra el concepto de multiplicación o ya viene ahí? Ya viene involucrado, porque racionalizar el denominador es multiplicar por la unidad, y multiplicar por la unidad, por eso aquí tienes el mismo número arriba y el mismo número abajo. Eso es racionalizar el denominador. 25. Dime 25.
Sí, igual es una duda. En lo de el primer concepto que puso, lo de operación inversa, factorizar, luego en lo que completar el TCP y todo eso, ¿no faltaría el concepto de leyes de los exponentes? Ley de los exponentes no, porque en completar el trinomio aquí estás aplicando esa situación y no estás aplicando leyes de los exponentes porque solamente vas a factorizar. Aquí cuando mencionas factorizar el trinomio, el proceso es calcular la raíz cuadrada y obviamente ahí sí viene involucrado ley de los exponentes en esta primera parte, pero es parte de factorizar el trinomio. O sea, factorizar el trinomio tiene varios conceptitos y pasos que te los fui explicando y ya vienen involucrados, ¿no? Ok, sí. Ok, bueno. Si no tienen ninguna otra duda, le dejamos aquí. Ya pueden empezar a hacer ejercicios, porque los ejercicios que vienen en el problemario son más, la gran mayoría es con